Hola hermanos, el día de hoy 10 de marzo del 2024 es Domingo Letare, Domingo de la Alegría, Domingo cuarto del tiempo de la Cuaresma. Ya saben, cuarto domingo de Cuaresma, así como el tercer domingo del Adviento, hacemos un alto en nuestro proceso penitencial, si lo quieren, para que no se nos olvide para dónde vamos, para dónde o cuál es la meta de nuestro tiempo de penitencia. Porque si no, de nada sirve. No podemos estar haciendo penitencia por penitencia. Realmente es ilógico eso, ¿no? Lo hacemos porque queremos alcanzar la gloria de la resurrección, y por eso este color rosa, que tiene una tradición muy bella. Les cuento, este domingo letare, Letizia en latín significa alegría, así como gaudio, gaudete es gozo, gócense, ¿no? Letare, alégrense en el Señor, que es el introito, es la antífona de entrada que está tomada del libro del profeta Isaías, es alégrate Jerusalén, alégrese Jerusalén. Muy bien, entonces el tema es que esto viene de una tradición muy bella que está atestiguada, ya en el siglo V, VI, ya se practicaba esto. El Papa iba de San Juan de Letrán a la Basílica de la Santa Croce y llevaba de la Santa Cruz, pues, o de la Cruz de Jerusalén, la Cruz de Jerusalén, y entonces llevaba una rosa, que tiene doble significado. Era, una rosa dorada, un gesto para la Virgen sin duda, pero en el fondo también tenía la característica de decir, ok, ya va a empezar la primavera. Se está terminando el invierno, así que va a comenzar la primavera. Y lógico, ya lo sabemos que este año no, ¿verdad? Porque nos faltan todavía 12 días para llegar al inicio de la primavera, pero siempre la Cuaresma está en el marco del inicio de la primavera. Y entonces por eso es tan bello, ¿no? Es decir, y señalar y apuntar, sí, se va a terminar la penitencia, se va a terminar el esfuerzo y pasaremos al gozo verdadero, al gozo que solamente puede venir de Dios. Y para eso es importantísimo saber hacer historia. De eso se trata el asunto. Fíjense bien, terminamos de leer el día de hoy, no porque lo hemos estado leyendo, sino porque ese es el texto que se propone el día de hoy, de las Crónicas, segundo libro de Crónicas, es el final, capítulo 36, versículos del 14 al 16, y luego nos saltamos del 19 al 23. En aquellos días todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades, practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor que él se había consagrado en Jerusalén. El Señor Dios de sus padres los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos, incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén, pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente. Así habla Ciro, rey de Persia: el Señor Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Imagínense ustedes lo que debe haber significado. Esto termina pues las Crónicas, termina toda la parte histórica también del libro de los Reyes, si lo quieren. Es muy bello el texto sin duda, pero apunta al dolor, ¿no? Al dolor y al luego la razón por la cual han sido castigados, por la cual han sido condenados, por la cual han sufrido a manos de los caldeos, de Nabucodonosor, y
y de sus hijos, ¿no? Porque, vamos, la última gran deportación ocurrió en el año 587 y luego van a ser liberados en el 535. Aquí dice 70 años, sí, pero es que la primera deportación había ocurrido casi 10 años antes y entonces por eso es que se habla de 70 años. Pero miren, yo no sé cómo se debe sentir esto, ¿no? Imagínense la gente que tiene que emigrar, la gente que tiene que moverse fuera de sus países por la necesidad, porque no hay trabajo, porque no hay comida, por todo el montón de cosas, ¿no? Y entonces se tienen que mover, se tienen que ir fuera de su patria y que de repente les dijeran que pueden regresar porque lo van a tener todo. Es una gran alegría, ¿no? O sea, y por eso el Salmo incluso, ¿no? Al ir iban llorando, al volver vienen cantando, ¿ya? En sí, es ese la imagen, ¿no? Del dolor que se causa. Por eso, Domingo de la Alegría. O sea, Dios no ignora, Dios no olvida. Claro, llega un punto, y eso es lo que nos pasa, ¿no? Y por eso la necesidad de la conversión, que ya no podía hacer nada más, dice el Señor. ¿Qué más le quedaba a Dios? Viendo todo lo que había hecho. Es que me gusta esta traducción. Dice, ya no hubo remedio. Pues sí. Todas las abominaciones que causaron, todos rechazaban a los profetas y Dios una y otra y otra y otra y otra vez tratando de que el pueblo volviera a Él. Que no llega un punto, perdónenme que utilicemos el lenguaje no de los refranes, no hubo una gota que derramó el vaso, pues, y eso es. Entonces, claro, pero Dios no se olvida. O sea, Dios es fiel. Nosotros somos los infieles. Dios sigue manifestando su misericordia y su perdón, pero nosotros tenemos tanto que cambiar. Pero por eso este domingo volvemos a apuntar no ya tanto, evidentemente, al sacrificio, al esfuerzo, sino al resultado del esfuerzo, al resultado de este desierto que estamos viviendo por la Cuaresma. Segunda lectura, Efesios, capítulo 2, versículos del 4 al 10. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Qué cosas, ¿no? Vamos por partes. Miren, si leemos los versículos, aquí comenzamos a leer versículo 4 en adelante del capítulo 2, pero si leemos los 3 primeros versículos, son un tanto negativos, ¿no? O sea, son el señal, casi como la primera lectura, que comienza con la negatividad de las razones por las cuales el pecado ha provocado que el pueblo sea desterrado, pues también no leemos eso. Pero aquí leemos la segunda parte, que es la misericordia y el amor de Dios son muy grandes. Miren, a mí me da miedo, perdonen la palabra, pero a mí me da miedo que seamos tan indiferentes, tan incongruentes, tan inconsecuentes con la misericordia de Dios. Nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida. Y este juego de palabras de Pablo es que, miren, si lo analizamos despacito, yo creo que nos debería de golpear en lo más profundo del alma, con Cristo y en Cristo. La misericordia de Dios se manifiesta con Él y en Él. Y luego lo repite, con Cristo y en Cristo nos ha resucitado, porque hemos sido salvados por pura generosidad suya. Y es que no nos lo merecemos. No hay ninguno de nosotros merece. Ya, fíjense que lo hacemos cuando vamos a comulgar, ¿no? Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya, la de Él, la de Dios, esa me puede permitir acercarme, pero de otra manera no puedo. Por mucho que me acabo de confesar, sí, acabo de cumplir la penitencia, sí, pero aún así, por nuestras negligencias y por nuestra concupiscencia, por nuestra inclinación al mal, hay tanto que cambiar, Ustedes han sido salvados por la gracia, mediante la fe. Ojo con esto, porque ya aquí, sola fides, solo la fe salva, pero solo no. Dice mediante la fe, pero por gracia.
Y esto no se debe a ustedes, ni se debe a las obras. Y qué ganas de molestar la de los protestantes, las obras. Y es que lo que ustedes hacen, católicos, es que ahí está hablando le está hablando a una comunidad, Pablo, que tiene un montón de judíos. Y entonces han sido adoctrinados, educados por el mundo farisaico, en el cual sencillamente la obra, piensen en el evangelio de ayer. Ya, el fariseo que subió al templo y erguido y soberbio empezó a decir, yo no soy como los demás hombres, yo pago el diezmo. Yo pago el diezmo. Yo pago el diezmo. Eso lo va a salvar a usted, pagar el diezmo. Ayuno 2 veces por semana. Dejémonos de cuento. A eso se refiere. A eso es a lo que apunta Pablo. A la conversión que tiene que salir del corazón. Porque con Cristo y en Cristo hemos sido salvados. Y Él ha dispuesto que hagamos el bien. Punto. La conversión no basta con reconocer la falta. Claro, hay que reconocerla. Hay que ver de dónde viene el origen de nuestro pecado, para ampararnos en la misericordia de Dios y para ser consecuentes con ello. Voy por el tiempo, el Evangelio y la belleza del Evangelio, Madre del Señor Jesucristo. Ahí está uno de los versículos quizás más famosos de toda la Biblia, pero hay que leerlo completo. Juan, capítulo 3, versículos del 14 al 21. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo, así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Para que se vea que sus obras están hechas según Dios, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Volvamos, la conversión que desemboca en el actuar, en la moral concreta. Bueno, vamos. ¿Cómo andamos de tiempo, Madre del Señor Jesucristo? Andamos muy mal. Bueno, fíjense. Capítulo 3 de Juan es el diálogo con Nicodemo, pero luego se vuelve un monólogo. ¿Qué es esto? Ya Nicodemo llega de noche. Acuérdense que aquí habla de la luz, que sus obras vengan a la luz, no huye de las tinieblas para estar en la luz. Acuérdense cómo habíamos terminado el capítulo 2 diciendo que Jesús no se fiaba de los hombres porque él sabía lo que hay en el corazón de cada hombre. Aquel buen hombre que se llama Nicodemo, que luego lo enterrará, y que es discípulo del Señor a escondidas, él llega. Habla con Jesús, dialoga con Jesús, es un maestro de la ley, es un hombre principal en Israel, muy bien, es miembro del Sanedrín. Y entonces en el diálogo, acuérdense todo lo que hay antes, ¿no? Hay que nacer de lo alto, hay que nacer del Espíritu. Y luego llega este punto, le dice Jesús, así como levantó ipsos, alzar, es como cuando usted alza el estandarte, cuando iza la bandera, ese es el sentido, ¿ok? Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, acuérdense, esto viene del libro de los números, del capítulo 21 del libro de los números, en que las serpientes mordían a los judíos y morían, algunos de ellos morían. Entonces Dios le pidió a Moisés que hiciera, Moisés impetró a Dios y Dios le indicó, haz una serpiente de bronce, levántala. Ok, fíjense el detalle aquí, hay un juego bello, porque las serpientes lo muerden a uno, no lo pican, lo muerden a uno en el suelo, pero él pide que levantemos la mirada, que no nos quedemos en el suelo, sino que alcemos la vista. Ya claro, pues Jesús va a hablar, alzar la vista con fe. Allá en aquel caso era la mirada en la serpiente, Nejustán. Que en tiempos del rey Ezequías, según el 2 libro de los Reyes, va a ser destruida. Sí, pero es que ya no estaban viendo el signo. Por eso cuando se traduce la Biblia del hebreo al griego, van a hablar de semeion, van a hablar del signo. O sea, la serpiente era un signo. Bueno, y acuérdense que Jesús, la fe de los discípulos, que se acuerdan la semana pasada, los judíos le han pedido, ¿qué signo nos das? Porque que puedes actuar así. Bueno, la serpiente es el signo aquí, y aquí es Jesús, levantado sobre la cruz. Nosotros no ocupamos otro signo, ese es el signo. Así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Recuérdense, en el Evangelio de Juan no existe la palabra fe.
existe el verbo pisteo, el verbo creer. Es una acción, una actitud, es una manera de proceder, es una manera de actuar. La fe no es un sentimentalismo vacío, la fe no es una cosa que tengo, es una manera de vivir, es una manera de actuar. ¿Para qué? Para que tenga la vida verdadera. La vida eterna, no la vida cualquiera, no la pasajera, porque tanto amó Dios al mundo, y cuidado, perdón, que antes no me fijo en eso, toda la vida se me olvida y es importantísimo. Así tiene que ser levantado. Ese verbo, tener, deber, el verbo dei en griego, es precioso. O sea, porque es un acto de libertad del amor de Dios, pero que tiene que ser el signo, porque no hay otro lugar, no hay nadie que nos pueda salvar fuera de la acción de Cristo. Por eso lo veo. Tanto amó Dios al mundo, al cosmos, no a la persona, es a todos nos ha amado, toda la realidad. Hay estos que vienen y dicen, ay, que los sacerdotes no deberían de ocuparse de celebrar misa, pero no de preocuparse por lo que pasa en el mundo, por lo que pasa en la política, o lo que pasa con la destrucción de la casa común, o con lo que pasa bueno, igual, vieran en mi país todo lo que está pasando. No, o sea, es que no, lo siento mucho, tenemos que ocuparnos, porque el amor de Dios es por el cosmos, es por el mundo entero. Que entregó, paradodimi, acuérdense ese verbo tan bello, entregar, donar, es un acto de libertad, es una consagración, es un ofertorio. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que todo el que cree en Él tenga vida. O sea, porque Dios no envió al mundo a su Hijo para condenar, esa parte no la leen, por Dios. Jesús no ha venido a condenar a nadie. Uno solito se condena cuando se aleja de la luz, cuando odia. Fíjense que el término ahí es odiar, cuando odia la luz y ama las tinieblas. Dios a usted no lo va a castigar y tampoco lo anda condenando, así que no anden condenando gente. Lo nuestro es darnos cuenta que en su infinita misericordia Dios ha tenido amor tan grande por nosotros que nos dio lo mejor que tenía para salvarnos. Y el signo hay que levantar. Si usted ya ha sido mordido por el pecado, porque usted tiene los pies muy pegados, usted es muy terrícola, usted muy terreno, pues levante la mirada, pero una mirada con fe. No es la mirada solamente que, no es magia, ya miré la cruz, ya me salvé que estoy viendo una aquí de otra manera. No, es mirarla con fe para que la vida entera, toda la vida quede orientada desde esa cruz. Oigan, por el tiempo, yo sé que me he tardado muchísimo últimamente, oigan, yo no sé qué me está pasando. Es cierto que yo no tengo el don de la síntesis, eso lo admito, pero me da mucha pena con ustedes, oigan, qué vergüenza. Hagamos oración. Padre, tanto nos amaste que no te reservaste ni a tu propio Hijo Jesús y nos lo enviaste para rescatarnos de nuestros pecados, miedos y soledades con la fuerza de su amor, de tu amor. Padre, tanto nos amaste que Jesús, tu Hijo, se hizo humano como nosotros, se sometió a la limitación del tiempo, a los rigores del frío y el calor, el hambre y el fracaso, la cruz y la muerte. Padre, tanto nos amaste que Jesús, tu Hijo, nos regaló su palabra para convencernos de que en tu corazón solo hay amor, compasión y perdón. Padre, tanto nos amaste que Jesús, tu Hijo, curó enfermos y resucitó muertos para mostrarnos que el amor es más fuerte que el mal y la muerte. Padre, tanto nos amaste que Jesús, tu Hijo, quiso quedarse entre nosotros en el pan de la Eucaristía, en la luz de su palabra, en la comunidad de los creyentes, en el corazón de todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Padre, tanto nos amaste que nos envías a muchas personas buenas, que nos invitan a seguir el camino de la verdad, la justicia, el amor y la entrega. Padre, tanto amas a la humanidad que me llamas a mí, pobre criatura tuya, y me envías para que sea portavoz de tu palabra y portador de tu amor. Gracias, Padre, por tanto amor. Mil gracias, Padre. Amén. Señor esté con ustedes. Ojo, comenzamos la novena hoy de nuestro patrono, el patrono de la iglesia, San José, el esposo de la Santísima Virgen María. Así que les bendiga Dios por intercesión de San José, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz domingo y mucha alegría, que la meta ya está cerca.